Vamos a leer, hermanos, la Biblia. O leo para ustedes Segunda de Timoteo 3:14. Segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vuelvo y lo repito. Segunda de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Gloria al Señor. Persistente en lo que hemos aprendido, el mensaje de hoy. Persistente en lo que hemos aprendido. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios y pedir que Él hable a nuestras vidas. Señor Jesús, poderoso Dios, damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad de escuchar su palabra. Abra el corazón, el entendimiento, el oído espiritual, Señor. Denos discernimiento, Señor. Denos, oh Dios, entendimiento, obre en nuestras vidas. Ayúdenos a poner por obra su palabra. Ayúdenos a compartirla con los que lo necesitan, Señor. Y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pablo presenta el carácter de los hombres impíos. Y podemos mirar, hermanos, en ese capítulo 3 de Segunda de Timoteo, una comparación entre lo piadoso. Ser piadoso es ser santo y ser impío es ser pecador. Pablo presenta entonces el carácter de los hombres pecadores, de las personas que están alejadas del Señor. Pero Pablo entonces anima a su discípulo Timoteo a que persista. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que se te ha enseñado. Gloria al Señor. Estaba leyendo, hermanos, la diferencia entre insistir y persistir. Insistir, hermanos, es alguien que continúa haciendo o usando el mismo método. Está insistente, pero utiliza siempre las mismas tácticas o los mismos métodos. El que persiste, hermanos, es aquel que lo hace con diferentes métodos. Es aquel, hermanos, que lo intenta de una forma y no le resulta, busca otra forma. Ese es el que es persistente. Gloria al Señor. De pronto algunos de nosotros hemos insistido en la oración y usted de pronto se arrodilla a orar y no le da ni 10 minutos y solo está solamente ese tiempo y se agota, se cansa, se distrae, qué sé yo, le da sueño, pero después vuelve, insiste, pero utiliza los mismos métodos. Yo quiero invitarle a que persista, cambie de método, aleluya. Si no le ha funcionado y lo ha intentado en la mañana, inténtelo en la noche. Gloria al Señor. Y si en la noche, inténtelo en la tarde si puede, pero busque la manera de ser persistente, aleluya, para que llegue, hermanos, a la presencia del Señor. Ser persistente es mantenerse firme, amén, en la realización de algo. Gloria a Dios. Recuerda, hermanos, cuando conocimos a la que hoy es nuestra esposa, ¿cómo fue usted con ella y su relación? ¿Insistente o persistente? Si fuimos persistentes, que yo creo que en la gran mayoría fuimos persistentes, porque le buscamos de una u otra manera, entendiendo que había obstáculos llamados suegros, ¿no? De pronto hubo obstáculos en esa relación, pero fuimos persistentes, amén. Más allá de cualquier cosa que pudo estorbar, hermanos, fuimos persistentes y ahora damos gracias a Dios por la esposa de cada uno de nosotros. Aleluya, gracias a Dios por mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No los oí muy convencidos. Gloria a Dios. Valió la pena entonces ser persistentes. Nosotros, hermanos, en otro tiempo lo fuimos de igual manera, éramos persistentes, pero persistentes en la forma de pecar, en la manera de pecar.
¿Cuántas veces, hermanos, se nos dio el consejo de no hacer eso, no hacer lo otro, ten cuidado? Pero nosotros no solo insistíamos, persistíamos, porque buscábamos la manera de pecar, buscábamos la manera de hacer cosas a escondidas, en la oscuridad. Buscábamos lugares donde no nos pudieran ver. Eso es persistir, pero era una persistencia en el pecado. ¿Cuántas veces de pronto la esposa, los padres nos dijeron: no tomes, embriagar hace daño? Y el hombre, con tal de que la esposa o los hijos o los padres no lo vieran, persistía en embriagarse, pero buscaba otro lugar, se escondía. No seguía haciéndolo en el mismo lugar porque lo iban a ver. Éramos persistentes en pecar. Muchas cosas había en nuestro entorno: drogas, había robo, había adulterio, había mentira. En todo eso, hermanos, perseverábamos, pero hoy damos gracias a Dios que nos sacó de esa vida en la que nos encontrábamos. Aleluya. La Biblia, hermanos, en segunda de Timoteo, los primeros 3 versículos, nos dice la traducción lenguaje actual: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Verso 2, allí describe: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Eso se llama ambición. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. Eso es lo que hoy estamos viendo. No podrá dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Ahí nos describe entonces, hermanos, cómo el pecador persiste en pecar. Cómo el pecador, hermano, utiliza distintos métodos para pecar. El egoísmo, hermanos, es el detonador del resto de los pecados. Cuando analizamos la vida de las personas, es el egoísmo el que lo lleva a realizar los otros pecados. Porque el egoísmo es, hermanos, el pensar en el bienestar del yo. Todo lo que hago está involucrado el yo. Todo lo hago para mi beneficio. Yo soy el que quiero salir beneficiado. Por eso en las parejas, en los matrimonios, hermanos, cuando hay egoísmo, habrá muchos problemas en la relación matrimonial. Porque el esposo no cede, la esposa no cede. Ambos están siendo egoístas, pensando en ellos mismos. Y esa relación es peligrosa y puede destruirse. Y cuando analizamos, hermanos, los ámbitos de nuestras vidas, todo tiene que ver con el ser egoísta. Mire lo que es, hermano, el egoísmo, una característica de los pecadores. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, el egoísta, hermanos, es el típico carnal que solo piensa en las cosas de la carne. El egoísmo, hermanos, ha caracterizado a toda una sociedad y a todo un mundo. Aleluya. El egoísmo, hermanos, lamentablemente ha hecho que hoy la sociedad se esté despedazando, que hoy la sociedad poco a poco se está destruyendo. La Biblia nos dice en el libro de Jueces 17:6, en aquella época dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay, hermanos, principios, cuando no hay reglas o cuando no hay leyes,
el pueblo, la sociedad se desenfrena. Amén. Y cada uno cree que lo que está haciendo está bien, pero todo lo hace bajo su parecer, bajo su razonamiento. Y eso era lo que el pueblo de Israel hacía, cada uno lo que bien le parecía. Eso, hermano, nos indica el egoísmo que había en la vida de estas personas. Entonces el egoísmo, hermano, tiene expresiones. Amén. El egoísmo se ve. Gloria al Señor. Vamos a mirar algunas cosas. Primeramente, lo que leímos ahí en 2 de Timoteo 3, está en la ambición. La ambición no siempre es negativa. Amén. Puede haber ambición positiva. Amén. Aspiraciones, por ejemplo, en la iglesia, yo aspiro a ser mejor hijo de Dios. Esa es una ambición positiva y necesaria. Amén. Pero entonces nosotros vamos a mirar la parte negativa. Primeramente, hermanos, la ambición positiva es un deseo humilde de alcanzar un fin determinado. Amén. Entonces hay humildad involucrada en la ambición positiva. Pero en la ambición negativa, hermanos, es un deseo egoísta de alcanzar una posición alta, fama o poder. Esa es la gran diferencia. Y todo esto se desprende, hermanos, del egoísmo, del pensar en el yo, en lo mío. Aleluya. Por eso, hermanos, el Señor, siendo nuestro ejemplo, dice Filipenses 2:13, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él. Esa es la regla del cristiano. Gloria al Señor. Que usted mire a los demás como superiores. Amén. Cuando yo miro a los demás como superiores a mí mismo, mi actitud hacia ellos es distinta. Gloria al Señor. Cuando venga un día o ha venido, hermanos, los supervisores, nuestros líderes, yo los veo, por supuesto, porque ellos son superiores, son mis superiores. ¿Cuál es mi actitud ante ellos? Mi actitud es una actitud de sumisión. Ellos están por encima de mí. Esa es la actitud que debe de haber en todo creyente. Gloria al Señor, porque eso involucrará, hermanos, la humildad. Aleluya. Y eso me hará pensar en el bien de mi hermano, de mi hermana, de mi prójimo, y no tanto en mi bienestar. Gloria al Señor. De la ambición, hermanos, se desprende el orgullo. El orgullo en su forma básica es atribuirnos el mérito por nuestros éxitos y culpar a otros por nuestros fracasos. Qué interesante, hermanos, es conocer estas definiciones. Mire que el orgulloso, cuando logra un éxito, dice que fue su capacidad. Cuando logra un fracaso, culpa a otros. Ese es un orgulloso. Dios nos guarde de ser orgullosos, hermanos. Porque el orgullo es un obstáculo grande entre Dios y nosotros. Amén. Es un obstáculo que nos impide vernos a nosotros mismos y reconocer que somos nosotros los que fracasamos, que somos nosotros los débiles y que somos nosotros los que necesitamos del Señor Todopoderoso. Aleluya. Eso, hermanos, se llama arrepentimiento. ¿Sabe por qué muchas veces no escalamos? Porque el orgullo se interpone. Amén. Y cuando fallamos, en lugar de ir y decirle al Señor, como David en el Salmo 32 y en el Salmo 51, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Vamos donde el Señor y usamos la misma táctica de Adán. ¿Qué has hecho, Adán? Señor, la mujer que me diste.
culpamos a otros de nuestros fracasos, de nuestros pecados. Qué bueno, iglesia, que aprendamos a arrepentirnos, a pedir perdón de todo corazón, a ir delante del Señor, porque Él es quien perdona los pecados. Aleluya. No los dejes por ahí. No trates de olvidarlos. A veces creemos que el tiempo hará que todo quede en el pasado, que todo se sane por sí solo. No, Señor. Necesitamos, hermanos, perdonar. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos ir al Señor, que es quien perdona los pecados. Aleluya. Gloria al Señor. Pero entonces el orgulloso, hermanos, toma esa actitud. Es aquel que dice: yo no necesito de Dios. ¿Para qué? Yo soy dueño de mi propia vida. Y hoy el mundo, tristemente, y muchas veces el creyente, hermanos, va trazando su propio destino. ¿Y dónde está Dios en tu vida? ¿Y dónde está la palabra de Dios en tu vida? No la necesito, no me interesa, yo lo puedo hacer solo. Y hay quienes son persistentes en esta forma de pensar. Hay quienes son persistentes en el orgullo. ¿Sabe cómo se identifica, hermanos, una persona orgullosa? Cuando alguien lo confronta con la verdad. Hemos oído, ¿verdad?, el dicho que dice que la verdad, ¿cómo? Incomoda. ¿Y cuántas veces ha sucedido, hermanos, que en algunas ocasiones nuestros hijos nos confrontan con verdades que duelen, calan? Pero que en lugar de reconocerlas, terminamos castigando al pobre hijo cuando el hijo dijo la verdad. No se te olvide, hermanos, que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Si no llega la verdad, vamos a estar esclavizados. Necesitamos que llegue la verdad. Yo reconocerla, aceptarla, me equivoqué, fallé, pequé, pero hay quien me perdone, aleluya. Y la Biblia dice que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Deja que Dios obre en ti, hermano, obre en mí, y no dejes que el orgullo esté siendo obstáculo. No persistas en ser orgulloso. Gracias a Dios, hermano, cuando la palabra de Dios nos desnuda el alma. Amén. Cuando Dios nos habla directo y al grano, que a veces de pronto duele en el momento, pero al final, hermanos, dará fruto apacible de justicia en aquello que hemos sido ejercitados. Gloria al Señor. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 4 y verso 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ese es un corazón orgulloso. Usted se ha parado afuera de su casa y la ha visto. Qué tremendo soy. Mira lo que he construido. Si ve, todos esos terrenos son míos. Yo los conseguí. Qué tremendos autos tengo. Ya los viste, último modelo. Ya viste qué tremendo tecnología tengo, lo más nuevo. Es que soy tremendo. ¿Cuál tremendo? Eres orgulloso, porque todo es de Dios. Aleluya. Sí, párate, ve tu casa y dile: gracias, Señor. Ve tus autos y dile: gracias, Señor. Mira todo lo que Dios te ha permitido tener, pero no se te olvide que es de Él todo. Aleluya. Gloria al Señor. Viene, hermanos, la violencia. Dice la Biblia en Génesis 6:13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. La violencia entonces surge de un corazón orgulloso, ambicioso, producto del egoísmo. La violencia, hermanos, está a flor de piel, es el tema del día. Hoy hay violencia en el mundo. Hoy muchos se han escondido, hermanos, bajo el tema del racismo, pero lo que son es violentos y están buscando una manera de cómo expresar esa violencia. Amén. Y esa es, hermanos, las características de los impíos, de los pecadores en los últimos tiempos. Hombres y mujeres violentos que no se dejan controlar. Esa es la razón, o una de las razones por las que el Señor mandó el diluvio. Había mucha violencia en la tierra. Qué triste y lamentable, hermanos, es este asunto. En la Biblia, hermanos, nos habla de diferentes tipos de violencia. Porque habrá quienes dirán, yo nunca le he pegado como esposo a mi esposa. O habrá esposa que diga, yo no le he pegado a mi esposo. Porque hoy se escucha, creo que más, que la esposa le pega al esposo. Pero aquí no, ¿verdad? Sino en otro lado. El Salmo 11:15 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. En otras palabras, hermanos, Dios no aprueba la violencia. Amén. Gloria al Señor. Hay violencia de distintos géneros. Está la violencia física. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dios, hermano, entonces nos enseña la pauta de la corrección a nuestros hijos. Amén. Pero no se apresure, no te dejes dominar por la violencia que termines destruyendo a tu hijo. Es decir, no dejes que te domine la ira y descargues esa ira contra tu hijo, porque más allá de los daños físicos quedarán daños internos, daños espirituales, emocionales, que marcarán la vida de ese niño o de esa niña. Guárdate de la violencia física. Amén. Gloria al Señor. Recuerda que la palabra de Dios, hermano, es nuestro estándar a seguir nosotros. De pronto a nosotros nos enseñaron otras formas de castigo. Nuestros padres que usaban a veces cualquier cosa para golpearnos, ¿verdad? Usaban a veces los cables esos de las grabadoras. Usaban cables. Y yo no sé, piedras y chanclas y yo no sé qué tantas cosas. Que más allá, hermanos, de las heridas físicas, emocionalmente muchos hoy están dañados. Muchos hoy están resentidos con sus padres. ¿Por qué? Porque creen que la manera que ellos usaron, los métodos que ellos usaron, fueron violentos. Amén. Pero cuando se da, hermanos, la corrección bíblica, quedarán de pronto, hermanos, esos golpes, dolerán un poquito en el cuerpo, pero el corazón, el alma, el espíritu quedará sano. Gloria al Señor. Por eso, hermano, no te apresures, no seas violento con tus hijos. Amén. Gloria al Señor, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo descargo mi coraje, mi ira, mi enojo contra ese hijo, esa hija,
estoy faltando a la palabra de Dios. Cuidado, hermano, cuidado. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando nosotros descargamos esa ira, ese enojo contra los hijos, terminamos, hermano, afectándolos terriblemente. Así es que guardémonos de la violencia física. La violencia verbal también hace mucho daño. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas, hermanos, que hablan duro, que tratan muy mal verbalmente a las personas. Recuerde que todo esto, hermanos, todo esto son pecadores persistentes. Pero ¿cuántos creyentes hay así? Que verbalmente violentos, creyentes groseros. Porque a veces pensamos que la grosería son esas heces, esa forma de hablar, ¿verdad? Cuando se oye en las películas o cuando dicen una grosería. Grosería es todo lo que afecte a la persona a quien le estás diciendo, porque la estás maltratando, la estás violentando. Esas palabras, hermanos, que salen de la boca destruyen. Mira, no necesitas decir una grosería para maltratar a la persona. Cuando tú le dices a una persona, a un familiar: no sirves para nada, no sirves para nada, no sirves para nada, eso es una grosería, le estás afectando, estás siendo violento. Y emocionalmente la persona pensará: no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y estamos siendo violentos. Esposos que le dicen a la esposa: ¿qué es esa comida? Que se te quemaron las tortillas. Y casi que se lo tiran allí, que se lo tiran al suelo. Eso es ser violento. ¿Te imaginas esto qué es? Y después te sientas a la mesa y: Señor Jesús, gracias por estos alimentos. Pídele perdón primero a la esposa. Pídele primero perdón a quien has ofendido. Porque dejamos pasar las cosas como si nada. Dios me entiende, Dios las pasa, las deja pasar. Cuidado, hermano, cuidado. Dios no aprueba la violencia. Amén. Por eso cuida lo que dices, cuida lo que hablas. ¿Qué le dices allí a tu familia, a tus seres queridos, a tus hermanos, tus compañeros de trabajo? Porque aún ahí está la violencia. Los hermanos que trabajan y tienen trabajadores bajo su cargo, y que usted lo trata de que no sirves y que esto y que eso es ser violento. Y la Biblia nos manda como creyentes ser amables con todos. No te olvides que nosotros, hermanos, somos ejemplo. Y el ejemplo nos lo ha dado Jesucristo. Miren con cuánta amabilidad el Señor nos ha tratado. Gloria al Señor. Está también la violencia económica. Dice Primera de Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está aquella persona que debe sustentar su hogar, pero no lo hace. Dice: no, yo me quedo aquí, que me mantengan a mí. Cuidado. Estás violentando económicamente. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Gloria al Señor. Es el tipo de persona que no le gusta trabajar, y especialmente a los varones.
varones proveedores de casa, que a veces llega un punto en donde el hombre se atiene a la esposa para que la esposa sea también la que provee. Hay ocasiones en que hay necesidad y está bien ayudarse mutuamente, pero cuando no hay necesidad, cuidado, hermanos. Cuidemos nuestros hogares y cuidemos nuestros hijos. Está también la violencia sexual. Deuteronomio 22, 25 y 26. Dice: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Dios, hermanos, enseñó mucho y repetidas veces este tipo de leyes a los israelitas. Amén. Todo aquel, hermano, que violentaba sexualmente, todo hombre violentaba a una mujer, debería de morir. Y hoy en día, tristemente, es un tema de actualidad. Hoy se escucha, hermano, este tipo de violencia sexual. Lamentablemente, muchas de estas cosas ocurren dentro de los hogares y con los familiares más cercanos. Guárdate para el Señor, cuídate para Dios. Es interesante, hermanos, que la Biblia habla de que no se descubra la desnudez de uno al otro. Cuídate. ¿Qué importa que es papá, mamá y los hijos? Porque entre los hijos hay varones y hay mujeres. Dentro del hogar no andes casi desnudo. Cuídate, cuídate. No es sano. Tristemente, hermanos, ¿cuántos padres han violado a sus hijos? Es triste. Pero entonces Dios nos da las pautas, los principios que nos guardan, nos libran de todas esas cosas. No se descubra tu desnudez, cuídate. La manera en que te vistes dentro de casa. Si solo está la pareja, pues están ustedes. Pero si hay más hijos, si hay hijos ahí, cuídate. Imagínense, hermano, yo no sé, pero los padres saliendo de pronto en calzoncillos. Sale a la sala y los hijos ahí. Si está tu esposa nada más, pues no hay problema. Pero tus hijos, respeta. Amén. Esta no la sabíamos. Respetémonos, hermanos. Jovencitas, vestidas todas, yo no sé, pues semivestidas, que al cabo estoy aquí en casa. No, cuídate, cuídate. Por eso, hermanos, habrá quien pensará, somos familia, no nos afecta. Posiblemente no. ¿O qué desconfía de nosotros? No desconfío de ustedes, pero sí desconfío de Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe dónde se mete primero? A la casa de los hijos de Dios. Por eso no le demos lugar al diablo. Amén. Y eso, hermano, aliviará, ayudará mucho estos temas tan terribles sobre la violencia. La palabra de Dios entonces nos enseña algunas de las causas de la violencia en la sociedad. Primero está el abuso de poder. Y eso se ve, hermanos, en todo país está el abuso de poder. En unos países más notable que en otros países. Dice Eclesiastés 4:1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Hoy se está discutiendo mucho el abuso policíaco, ¿verdad? Abuso de poder. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema, hermanos?
que en medio de toda esta situación que se está viviendo, la gente, hermanos, generaliza. No todos los policías son abusadores de poder. No, yo diría que son mínimos los que abusan. Pero qué lamentable es que se generalice. Todos son igual. Lo mismo que el presidente decía, todos los mexicanos son ladrones, son qué, mafiosos y bueno, yo no sé qué tantas cosas calificaba igual a todos. No, no todos son igual. Pero sí hay abuso de poder y todo eso comienza, hermanos, desde el presidente y hacia abajo. Y no digamos en nuestros países el tremendo abuso de poder de los presidentes. Entonces mire que dice Salomón, vi las violencias debajo del sol y vi a los oprimidos, las personas que lloran por las injusticias. Y no había quien los ayudara. Pero nosotros sabemos que si hay quien les ayude y su nombre es Jesucristo. Amén. Así es que si estás siendo tratado o abusado injustamente, tienes quien te defienda, querido hermano. Amén. Así es que el creyente, hermano, no tiene que andar haciendo manifestaciones. Si usted se ha preguntado, ¿yo como cristiano puedo ir a manifestar? Yo le digo que no. Amén. Porque eso en nada le va a beneficiar y mucho menos cuando usted, imagínese creyentes, hermano, junto con esos manifestantes violentos. Aunque usted no haga nada, aunque usted no rompa ni un cristal, no se robe nada de un almacén, con que esté ahí es como si estuviera participando. Por eso un creyente no tiene que estar, hermanos, en las manifestaciones. Que aquí estamos defendiendo nuestros derechos. Usted y yo tenemos quien nos defienda. No se le olvide eso. Y Él sí sabe defendernos. Aleluya. Isaías 32:17 dice: las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. De igual manera, la misma injusticia, hermanos, que hoy estamos viendo en muchos aspectos. Amén. Dice que trama. Primero dice que lo engaña con trampas, con intrigas. Dice para enredarlo al simple con palabras mentirosas y después habla en juicio contra él. La injusticia también es un tema actual. Por lo tanto, nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos quien nos ayude, quien nos proteja, quien nos defienda. ¿Cuál es la actitud, hermanos, de un creyente ante la injusticia, ante el maltrato o abuso de poder? Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así es que la Biblia nos manda a ser pacificadores. Vivimos, hermanos, en un país donde todos los días hay demandas. Y es lamentable y triste cuando dentro de la misma congregación un hermano lleva a la corte al otro hermano. Y Pablo nos da, hermano, principios a seguir. Amén. Pablo dice, ¿cómo vamos a dejar que un pecador, sí, el juez de Monroe, de Delta, de Grand Junction, cómo vamos a dejar que ese juez pecador decida sobre nuestros problemas? Que no tenemos el Espíritu Santo para resolverlo entre nosotros como hermanos en Cristo. Amén. Por lo tanto, si hay alguien que quiere demandar a otro, deténgase, hermano. Hable, arregle las cosas. Gloria al Señor. Por eso dice que somos bienaventurados los pacificadores. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gloria a Dios. Dentro del hogar, Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos
con ellas. Así es que sigamos, hermano, la paz dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la relación familiar. Cuando salgamos del hogar, de la casa, continuemos con la paz en cualquier entorno, en cualquier situación. Amén. Sea un hombre, una mujer pacífico o pacífica. Gloria al Señor. Usted es de que cuando alguien, hermanos, va delante de usted, usted va manejando y alguien va delante de usted y le estorba el camino y usted lleva prisa. ¿Cuál es su reacción o su actitud? ¿Una actitud de paz? ¿De paciencia? ¿O usted es de los que va? Y ya que arrebasa, ya que pasas el carro, te le quedas viendo amenazándole. Cuidado, cuidado. No seas violento. Dice Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dale espacio, Dios te defiende. Y Dios toma la venganza en sus manos. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Así es que, hermanos, son todos estos ejemplos de aquellos impíos que persisten en pecar. Y todavía este tema, hermanos, es larguísimo, que hay mentirosos que persisten en ser mentirosos. Hay adúlteros que persisten en ser adúlteros. Hay ladrones que persisten en seguir robando. Pero entonces el apóstol, hermano, anima a Timoteo a que él sea persistente. Y miren, hermanos, todo lo que cubre todos estos problemas de la sociedad es, hermanos, el persistir en la doctrina. La doctrina abarca todos los ámbitos de la vida. Por eso es tan importante aprender la sana doctrina. Amén. Porque la sana doctrina, hermanos, nos ayudará. Gloria al Señor. La sana doctrina, hermanos, provee al cristiano de conocimiento necesario y el entendimiento de un tema particular. Eso la doctrina nos lo enseña. La doctrina bíblica o sana doctrina protege al cristiano de ser engañado por falsas doctrinas. Amén. La doctrina bíblica provee las instrucciones necesarias para el crecimiento y la madurez del creyente. La doctrina bíblica nos da fuertes convicciones y fe en Dios. Es decir, cuando Dios me ha convencido, nada ni nadie me va a mover de eso que yo he creído. Pero cuando mi doctrina, hermano, mi conocimiento está como mezclado, no voy a saber si me voy a la izquierda o me voy a la derecha. Pero la sana doctrina, hermanos, es la que nos va a ayudar. Recuerde que la sana doctrina da estructura, firmes convicciones y persistencia en el creyente. Gloria al Señor. Por eso la sana doctrina es muy importante, queridos hermanos. La sana doctrina disipa temores, dudas e incertidumbres. Fomenta la seguridad, la confianza y la esperanza para el creyente fiel. Hoy, aunque esté el COVID-19 y haya protestas y ha habido terremotos, el Hijo de Dios sabe hacia dónde va la historia de la humanidad. El Hijo de Dios sabe quién lo defiende, quién lo ayuda, quién lo cuida, quién le provee, quién lo sana. ¿Cómo me doy cuenta de todo esto? A través de la sana doctrina. El conocimiento de la sana doctrina, hermanos, disipará toda duda, todo temor.
que los médicos dicen una cosa, que los noticieros dicen otra cosa. Yo ya no sé qué hacer, estoy asustado, asustada. La doctrina bíblica te ayuda, gloria al Señor. Tan importante que es, hermanos, el conocimiento de la sana doctrina, gloria al Señor. La sana doctrina afecta lo que hacemos, amén, porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Por eso es importante la sana doctrina en nuestras vidas. Gloria al Señor. Cuando yo desconozco la enseñanza bíblica, pues yo actúo como yo creo que estoy bien. Pero cuando yo me ciño, hermano, me sujeto a la palabra de Dios, entiendo cómo debo de comportarme, cómo debo de tratar. En este caso que hablábamos de la familia, cómo el esposo trata a la esposa al esposo, padres a hijos, hijos a padres. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me comporto en la sociedad? Doctrina bíblica. Me ayudará, gloria al Señor, afectará en todo lo que yo haga. Gloria al Señor. La sana doctrina, hermanos, verifica, enseña la verdad en un mundo lleno de mentiras. Amén. Por eso la Biblia, hermanos, dice que Dios ha dado espíritu de discernimiento a los suyos, para que detecte inmediatamente la mentira. La sana doctrina es la que me ayudará. Gloria al Señor. De igual manera, la sana doctrina es importante porque anima a los creyentes. Amén. Cuando la iglesia de Tesalónica se encontraba preocupada de que los hermanos estaban muriendo, ¿qué iba a pasar con ellos? Pablo les enseña, hermanos, respecto al arrebatamiento. Y en ese capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, del 13 en adelante, allí les explica: los muertos en Cristo resucitarán. Doctrina de arrebatamiento, doctrina de resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Y luego dice: animaos con estas palabras. La doctrina bíblica o la sana doctrina nos provee de ánimo, hermanos. Mire, cuando un hermano está de pronto desanimado, de pronto está triste, anímelo, ya viene el Señor, ya nos vamos con Cristo. Aguanta, hermano, resiste, persiste. Ya viene Jesucristo y nos vamos con Él. Entonces la sana doctrina nos ayuda en todos los ámbitos de la vida. Por eso es tan importante, hermanos, crecer en el conocimiento de la sana enseñanza de la palabra del Señor. Recuerdo que muchos años atrás hubo quien, siendo ellos creyentes, hermanos de otra denominación, nos llegaron a decir a nosotros: es que ustedes se ciñen mucho a la Biblia, se meten mucho a la Biblia, nos decían. Y yo me preguntaba: ¿y si no nos ceñimos, nos metemos a la Biblia, dónde nos vamos a meter? ¿Al libro del Mormón? ¿A la Atalaya que ofrecen, la revista que ofrecen los testigos? Por supuesto que a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, el apóstol nos anima. Amén. Nos anima a que persistamos en la sana doctrina, porque esto nos ayudará en nuestro caminar cristiano. Gloria al Señor. Si usted se siente desanimado, Dios le da la fortaleza. Si usted se siente desganado, Dios, hermano, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a estar en pie. Se me pasó el tiempo, pero hay mucho más que decir de este tema, hermanos. Por eso la doctrina del Espíritu Santo es muy importante en la iglesia. Amén.
Ya hay iglesias, hermano, hay denominaciones donde ya no predican sobre la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu les dé que hablen. Ya hoy se está enseñando que automáticamente cuando usted se bautiza ya recibe el Espíritu Santo. No, la Biblia es clara. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Gloria al Señor. Por lo tanto, aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, miren, hermanos, hay creyentes que creen que ya tienen el Espíritu Santo, pero nunca lo han evidenciado. Amén. Cuando se recibe el Espíritu Santo se producen frutos de los que el hermano Felipe hablaba el viernes. Frutos genuinos, no imitaciones. Cuando yo recibo el Espíritu Santo produzco frutos para la gloria del Señor. Yo en mis oraciones, y no quito el dedo ni voy a quitar el dedo del renglón, siempre le oro a Dios: Señor, el que no ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, obra en él. Ponle deseo, sed, necesidad. Quita el conformismo, el miedo. Si hay pecado, Señor, perdone pecado. Pero que incomode el Señor, porque en la congregación todavía hay quien necesita ser lleno del Espíritu Santo. Todavía hay quienes necesitamos ser renovados con el Espíritu Santo. Y que ya hace mucho que hemos dejado, nos hemos conformado. Pero yo animo a la iglesia, hermano, no se conforme, siga buscando esa presencia gloriosa del Señor. Aleluya. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios y a pedirle que Él nos ayude, hermanos. No persistir en el pecado, pero persistir en la sana doctrina. Ayúdeme, Señor. Dígale, hermano, o digámosle al Señor: ayúdeme, Señor, a ser persistente en lo bueno. Así como el apóstol le dijo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, te convenciste, porque fue Dios quien me convenció, no fue palabra de hombre, no fue la oratoria de un predicador, la bonita palabra de un predicador, fue la palabra de Dios la que me persuadió, la que me convenció. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser persistente en lo que he aprendido, a no dejar que nada ni nadie me desvíe de la sana doctrina. Ayúdeme, Señor, a permanecer firme, Jesús. Ayude a su pueblo, que en medio de todas circunstancias, Señor, tenemos firmes promesas. Tenemos, Señor Jesús, su palabra, que nos ayuda, nos alimenta, nos edifica, nos santifica, nos corrige. Señor, nos enseña. Ayúdenos, oh Dios, obre en cada uno de nosotros. Y le damos, oh Dios, gracias por su palabra y su presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a dar una alabanza a nuestro